Hola, buenas tardes a todos, a todas. Estoy muy feliz de estar ahora con ustedes en esta nuestra última jornada de este ciclo de los diálogos para sembrar, regar y recoger en educación. Estoy muy contenta porque ha sido un ciclo, de tantos aprendizajes, de tantas visitas, de conocer tantas personas que nos han ido nutriendo, que nos han ido regalando de su sabiduría, de su experiencia. Hemos hablado de liderazgo, de esperanza, de gratitud como elementos que están a la base de todo lo que hacemos. Hemos hablado de temas propios de la educación, como es la evaluación. Hemos hablado eh, de trastorno de déficit atencional, hemos hablado de educación con amor y humor, hemos hablado de feliciología, hemos hablado de tantas cosas, y una semana, 2 semanas casi, un poquito más, de tanto aprendizaje, de tanta conexión, de tanto encuentro, de ese encontrar para encontrarse. Yo quiero darle las gracias infinitas a todos y a todas quienes se unieron permanentemente a estos contactos, a quienes lo vieron en diferido, a quienes me mandaron mensajes por privado, a quienes postearon también, y a todos y a tantos y tantas que hoy día me han mandado saludos de feliz día del profesor, a quienes han sido mis estudiantes, a quienes han sido parte del proceso formativo. Gracias a los que me acompañaron en la mañana. Está la Claudita ahí también. En la mañana que tuvimos una situación compleja porque finalmente no pudimos conectarnos con Josepe García, pero, pero que finalmente pudimos descubrir ahí también una oportunidad de aprendizaje. La vida nos presenta día a día esos pequeños e insistentes mensajes que nos hacen reconectarnos con aquello que es importante, distinguirlo de aquello que es secundario, de lo importante que es hoy día ser flexibles, estar dispuestos a cambiar de panorama, estar dispuestos a asumir con una actitud positiva todo lo que nos pasa. Y vamos a cerrar estos diálogos para sembrar, regar y recoger en educación con una amiga, con alguien que conocí también este año, pero con quien he tenido también la oportunidad de compartir un camino. Eh, Voy a traer a este espacio a una persona que lo primero que puedo decir es que es una linda persona. Y desde ahí, experta en desarrollo de carrera, en marca personal, es esa persona que puede acompañar los procesos de inserción laboral, de reinserción laboral, de reinvención y de establecimiento de marca. Vamos a hablar cuán importante es eso también hoy día en educación. Vamos a invitar a la Katy, que está por aquí. Voy a presentar a Catherine Soto Schultz, que es experta en diseño. Esperemos que ahora sí resulte. Sí. Hola, Hola. Vero. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en este momento, gracias, infinitas gracias por todo lo que ha Gracias por la significado invitación. también este tiempo Y, para y mí. feliz día, Vero. Feliz día del profesor. Gracias, Katy, muchas gracias. Estoy contenta de poder cerrar este ciclo que en el fondo surge con motivo de este día, surge con motivo de poder darle a todos los colegas, a los profesores también, un espacio
para pensar en otras cosas, no solo en la disciplina, sino que pensar en todo lo que tiene que ver con su propio desarrollo personal, con lo importante que es ocuparse de sí mismo, para desde ahí poder salir al encuentro del trabajo, de los estudiantes, de lo que haya que aprender, vivir y reconstruir allá afuera, pero conectados consigo mismo, y por eso estos grandes temas asociados a liderazgo, gratitud, a esperanza, a humor, a felicidad, y entre medio de eso las cosas más disciplinares, como puede ser el déficit atencional, los procesos de evaluación y otras cosas. Así es que, bueno, muy contenta de esta experiencia, de lo que ha significado, y, y decir que me hace tanto sentido que pueda terminar este espacio contigo. Mira, hay una chiquita aquí que se acaba de unir, que es la Fran Castillo, que fue estudiante mía en la universidad, está en su último año de carrera, así que Fran, no te vayas porque esta, y llama a todas tus compañeras porque esta es la charla, la conversación, la entrevista que les va a servir. La Andreita también, que ahí está la Fran. Hola, ¿viste, Fran? Llama a todas tus compañeras porque esta es la charla que a ustedes les interesa. Así que vaya a marcar el avioncito y empiece a invitar a sus amigas. Y decía yo que este una conversación. La extrañamos, qué lindo, Fran. Eh, Yo también las extraño, Fran, las quiero mucho y gracias por todos los saludos de hoy día. Eh, pero te digo, anda a buscar a tus compañeros, que esta charla, hágame caso, como si ve que soy su profesora todavía, esta es la charla que les va a servir. Um, la Katy nos va a ayudar un poco en todo lo que significa esto de salir a buscar trabajo también en un tiempo complejo. Este ha sido un tiempo complejo, particularmente para quienes, bueno, para todos los que buscan trabajo, pero de manera especial para quienes recién se van a insertar al mundo laboral, que no tienen experiencia, que es una forma nueva de buscar trabajo. Y por ahí me gustaría que conversáramos un poco de eso. Hay tantas cosas que de pronto quienes hemos trabajado en la universidad de pronto nos damos cuenta que nos enfocamos tanto en lo disciplinar y no les enseñamos estas cosas prácticas a los chiquillos Exacto. de cuando tienen que salir a buscar el trabajo, cómo se enfrentan a un mundo laboral que también es tan cambiante, que tiene otras exigencias, y de pronto podemos enseñar como nosotros, alguna vez salimos a buscar trabajo, pero estamos en Claro. otro tiempo, en otro momento histórico, así que por ahí, Katy, lo primero que me gustaría es que pudiéramos aclarar algunos conceptos que se escuchan, no sé, empleabilidad, marca, desarrollo profesional. ¿Qué son todas estas palabras que empiezan a aparecer y que de pronto confunden a quienes están ahí recién insertándose? Exacto. Gracias, Vero. Bueno, gracias también por la invitación. Y sí, la verdad es que efectivamente los tiempos han cambiado mucho de cuando tú saliste de la universidad, cuando yo salí de la universidad, porque en ese momento era como que uno terminaba la universidad, el proceso formativo, y salías así como casi que eyectado al mundo laboral y sin tener herramientas para poder hacerlo de manera correcta. Y eso, de alguna manera, también ha ido cambiando en el tiempo porque hoy en día las universidades y los institutos y los centros profesionales, ¿cierto?, están anexando una capacitación, ¿cierto?, o formación también en temas, ¿cierto?, de empleabilidad, de búsqueda de trabajo, les enseñan a elaborar un currículum, todas esas cosas. Pero en general, ¿cierto?, las herramientas que se entregan son herramientas, ¿cierto?, más bien para buscar el empleo. Pero lo que yo siempre le digo a las personas es que esto es más que buscar empleo, es desarrollar una carrera profesional. ¿Y en qué se basa eso? En que visualizar su carrera como si nosotros fuésemos una empresa. Entonces esa empresa tiene que tener una misión, tiene que tener visión, qué valores me van a mover,
cuál va a ser mi mercado laboral objetivo, en el fondo qué es lo que me gusta hacer y en qué me desempeño mejor también, porque muchas personas, ¿cierto?, buscan un trabajo porque a lo mejor ese trabajo les entrega un mejor salario o les entrega más estabilidad laboral y no necesariamente es en el ámbito donde se va a desempeñar mejor. Y es como el desarrollo de carrera profesional desde las fortalezas. Esa es la base, de hecho, de todo lo que yo trabajo con las personas que mentorizo, digamos, de que en el fondo empezar a hacer un trabajo de identificar las fortalezas para que después se vaya desarrollando una carrera profesional donde el empleo sea la consecuencia de eso, pero que no el empleo determine tu carrera profesional. Porque cuando uno analiza ciertos currículum y uno se da cuenta que la persona trabajó en un área, después se saltó a otra área, después está en otra área, después volvió a lo primero, entonces tiene como un salpicado, por decir así, de trabajos y de alguna manera ese empleo ha estado determinando la carrera profesional, pero de una manera errática, no planificada. Entonces, se entiende, por supuesto, porque todos tenemos que pagar cuentas, y eso les digo yo a mis clientes, o sea, todos tenemos que pagar cuentas y todos hemos hecho lo mismo, porque lamentablemente tu generación y la mía, Vero, han sido de ensayo y error. Entonces, claro, hoy en día existen las herramientas para poder hacer un desarrollo de carrera más planificado, pero la idea es que partas, ¿cierto?, de la base en que tú planificas algo y el trabajo viene, ¿cierto?, en forma dentro de ese plan de carrera. Entonces, hoy en día, las personas y los profesionales todavía salen, ¿cierto?, con el concepto de buscar trabajo, lo cual, por supuesto, que es necesario y así tiene que ser, pero paralelamente deberían hacer un desarrollo de carrera profesional. Y aquí que tú decías que se habían conectado unas estudiantes, o sea, ellas están en el mejor momento porque ellas pueden decir, mira, yo me gusta mucho esta área de la pedagogía o qué sé yo, o me gustaría desempeñarme en estos colegios o en estos ámbitos, ¿cierto? Y desde ahí empezar a construir. ¿Por qué? Porque están en el mejor momento, porque están empezando. Entonces, es como el momento, ¿cierto?, para poder pensar esa carrera y adicionalmente buscar el trabajo, si eso está bien, pero en el fondo hacerlo de una manera sincrónica, por decirlo. ¿Y por qué también yo siempre explico esto? Porque yo llevo trabajando más de 10 años en gestión universitaria y he dirigido distintos programas del área de pregrado, de posgrado. Y me he dado cuenta, como he tenido que entrevistar a muchas personas, y se supone que en el ámbito universitario es como la gente que está súper calificada, porque son los que van a formar otros profesionales, ahí yo me daba cuenta que las personas que tenían, ¿cierto?, un desarrollo de carrera más exitoso eran aquellas que prematuramente habían definido una línea en su carrera. Entonces, claro, ahí teníamos gente que a los 30, 34 años son doctores, tienen muchas publicaciones o han trabajado en el área que les gusta, pero porque siempre han seguido una sola línea. Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, hacer ese análisis de carrera y buscar prematuramente ese lugar, ¿cierto?, donde yo me puedo desempeñar mejor. Ahora tenemos, ¿cierto?, el otro extremo. ¿Qué pasa con las personas tú como yo, ¿cierto?, que no tuvieron esta oportunidad y ellos, ¿cierto?, están enfocados en la empleabilidad? Y eso está bien. Lo que sí, el empleo hay que verlo desde dos formas de buscar el trabajo. Desde la forma pasiva o tradicional y desde la forma activa, que hoy en día es la que más, cierto, efectividad tiene. ¿Cuál es la forma pasiva de buscar trabajo? La que todos hemos hecho en algún momento. Mandar el currículum a X personas, ¿cierto? Y decir que estamos buscando trabajo, postular en los portales de empleo, ¿cierto? Todos hemos hecho eso, buscar avisos de empleos en LinkedIn y, eh, y eso es parte, ¿cierto?, de lo que uno hace, pero la efectividad de esa búsqueda es de alrededor de un 20 a 30%. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, cuando uno, ahí en LinkedIn tú ves, no sé, una postulación, un trabajo y dice, hay 350 personas postulando también. Entonces es como, wow, soy la 351. Entonces, vamos por esa oportunidad. Pero claro, cuando son esos procesos tan masivos, es un proceso de exclusión, o sea, tratan de ir sacando gente para, ¿cierto?, quedar con un número más acotado y desde ahí elegir. Si tú te fijas en los portales de empleo, cuando uno postula esos trabajos,
hay muchos que te preguntan expectativa de renta, porque ese es el principal filtro. O sea, la persona que se sale del rango promedio de ese salario sale inmediatamente del camino y comienza, ¿cierto?, el proceso de eliminación más que de selección en esas fases que son tan masivas. Y la forma activa de buscar trabajo, que es lo que hoy se mueve, es el tema de las redes de contacto. Y aquí mucha gente dice, eso es como el pituto, ¿cierto? Entonces, y aquí hay un mal concepto de eso. Porque en el fondo la gente piensa que la red de contacto es aquella persona que va a venir y poco menos te va a tocar la puerta de la casa y te va a decir, oye, mira, tengo este trabajo, es para ti. Pero eso sucede en la mínima cantidad de veces. El trabajo o las redes de contacto es aquella persona que te puede dar un dato, que te puede dar, ¿cierto?, un contacto o algo para tú hacer el proceso de postulación formal. Entonces, el generar una red de contacto, el tener, ¿cierto?, esta visión más amplia de poder reunirse, de poder, ¿cierto?, formar alianzas con las personas, no verlo desde la competitividad, sino como desde ampliar el concepto de generar alianzas, es lo que falta todavía en los profesionales. Y de hecho, ¿por qué es importante? Porque alrededor, ¿cierto?, de 2/3 de las ofertas laborales nunca se publican, siempre se quedan, ¿cierto?, en el ámbito más privado. ¿Por qué? Porque las personas tratan de contratar a alguien que sea un recomendado, alguien que les genere confianza. Porque cuando una organización está contratando a alguien, está, ¿cierto?, poniendo tiempo, recursos, está, ¿cierto?, capacitando a esa persona, por lo tanto se va a tratar de ir a la segura. Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, tener esta red de contactos que te amplía la cantidad de personas y de la información a la que puedes acceder para encontrar ese empleo. Oye, Katy, has hablado de dos cosas que me parece súper relevante y quiero saludar porque se siguen sumando chiquillas que han sido estudiantes mías y que están en su último año de carrera y que de verdad, chiquillas, pongan atención porque esto les va a servir. Dos temas importantes. Uno, hablaste de LinkedIn. ¿Qué tan importante es que estén en LinkedIn? Y segundo, hablaste de las redes de contacto. Esas redes de contacto hay que cultivarlas. ¿Cierto? Y no es como de una sola vez que contacté, sí, me acuerdo que alguna vez, sino que en el fondo, cuando tú haces una red de contacto, imagino yo que debes poder irla sosteniendo en el tiempo y no solo acordarte cuando necesitas el trabajo. Entonces podríamos conversar de esos dos temas, ¿te parece? Exacto, sí. Mira, LinkedIn hoy en día es muy necesario que estés ahí. O sea, si no estás en LinkedIn como profesional, partes con una desventaja importante porque todo el mundo está ahí. Y de alguna manera, cuando las personas buscan también para procesos de selección laboral, buscan, mira, necesito un profesional, no sé, para un director de consultorio, por decir algo. Y van a buscar personas que cumplan con ciertos requisitos, palabras clave, ¿cierto? Entonces ahí comienzan a aparecer los candidatos más idóneos dentro del área y son esas personas las que los reclutadores están, ¿cierto?, contactando y los invitan a procesos internos, muchas veces no publicados, que era lo que decía, y, ¿cierto?, por eso la importancia de tener esta visibilidad. Y además de eso, LinkedIn te sirve, ¿cierto?, para mostrarte, porque en el fondo es traspasar tu currículum, un currículum, ¿cierto?, de acción, digamos, a esta plataforma, pero además te sirve para generar las alianzas. Y aquí están las redes de contacto, porque muchas personas dicen, yo no tengo red de contacto o tengo muy pocas personas en mi red de contacto, pero uno tiene que ver el potencial de la red de contacto, porque si uno tiene, cierto, como la red cercana que la constituyen familiares, amigos, ex compañeros de colegio, de universidad, entonces esa gente, y es la que usualmente uno, cierto, o tiene un contacto permanente y no necesariamente en LinkedIn, sino que la tienes en Facebook, en Instagram, entonces tienes ese contacto, ¿ya? Pero si tú lo llamas o tú le escribes, es como te va a contestar porque sabe quién eres, o sea, es una persona cercana. Entonces vas a tener la confianza de poder pedirle algo. Pero si en esa red tú tienes 20 personas o 25 personas o 30, tú puedes pensar que al menos esa persona te puede conectar con otra más. Entonces ya no tienes 30, tienes 60 personas. Y si tienes dos más, ahí ya se va, ¿cierto?, multiplicando exponencialmente. Entonces, uno, claro, la red de contacto primero la trabajas con tu entorno cercano, pero después tienes que empezarla a trabajar, ¿cierto?, con lo que te pueden aportar esas personas.
pero un concepto muy importante también es que la red de contacto siempre visualízala como una relación ganar-ganar. Y en el fondo siempre, y más de ganar, ganar, es qué puedo aportar yo. Porque en el fondo si yo estoy constantemente aportando a estas personas cuando yo las necesite, esa persona seguramente lo más lógico es que me va a ayudar. Cuando yo tengo esa red, como dices tú ahí, muerta, digamos, sin movimiento, sin contacto, claro, va a llegar el momento en que yo la voy a necesitar y no va a haber una respuesta porque no fue un vínculo que yo alimenté en el tiempo. Uno debería, ¿cierto? Por ejemplo, en LinkedIn, si tienes personas que tú estás constantemente siguiendo, tú comentas sus publicaciones, si tú viste algún artículo que sabes que le va a interesar a esa persona, tú se lo compartes. Entonces, cuando llegue el momento en que tú vas a tener que necesitar de esa persona te va a ayudar a ti. Eso, me parece tremendamente importante eso que acabas de decir, porque tiene que ver con fortalecer vínculos, con establecer comunidad en el fondo, con el sentirse corresponsable del otro. No es que cada uno se las arregle como pueda, sino que así como yo busco que en algún momento me ayuden, yo también estar dispuesta a aportar, a colaborar. De pronto cosas simples, el posteo de repente, el comentario debajo del post, o bueno, tantas cosas, pero es el estar presente, es el Mm, acompañarse aún a la distancia, también podemos hacer, y por ahí alguien puso, es un poco lo que se llama el networking también, ¿cierto? En palabras exacto. más difíciles, digamos, Claro, pero es así. pero es eso. Es hacer networking y networking con amor, no solamente con la intención de recibir, sino de co-construir, de formar comunidad, de hacernos, me tiene que importar lo que le pase al otro también. Entonces, es este sentido de nos ayudamos entre todos, avanzamos juntos. Katy, y cuando ya finalmente van a buscar y tienen en cuenta estos elementos que tú nos has planteado, ¿qué características básicas tiene que tener un currículum vitae, por ejemplo, cuando lo hace? Sí, mira, ese es otro error muy frecuente, porque el currículum, la verdad, ¿cuál es la utilidad del currículum? Es cierto poder reflejar lo que tú has hecho y es como el puntapié inicial para después poder generar o tratar de llegar a la entrevista. Eso es lo que uno tiene que lograr. ¿Por qué? Porque necesito, ¿cierto?, que mi currículum pase esos filtros y que logre yo la entrevista, porque en la entrevista es donde voy a poder reflejar todo lo que yo he realizado. Entonces, de hecho esta semana me pasó que me mandaron una persona, ¿cierto? Me pidió que le revisara el currículum y se lo vi, ¿cierto? Y es el típico currículum y que de hecho me ha pasado con profesionales que postulan a la universidad, que está como es como la cronología, ¿cierto? De capacitaciones y de lo que ha hecho, pero en el fondo si a ti te dice, mira, yo he realizado, no sé, fui jefe de mantenimiento de tal cosa, de tal año a tal año, eso no me dice nada a mí, porque lo que ¿Y yo qué hiciste? necesito es saber qué hizo, qué logros tuvo. Entonces, un currículum para que sea cierto, o sea, atractivo y que logre cierto pasar esa barrera, primero tiene que ser un currículum que sea muy, muy acotado. Currículum de no más de 2 hojas, porque los currículums más extensos estamos hablando de otros contextos, contextos académicos que son para otras cosas. Pero un currículum acotado, ¿cierto? Que refleje lo que tú realmente has realizado. Un currículum de acción que se dice que en el fondo aquí tú, por cada trabajo, tienes que explicar lo que has hecho. Y en el fondo es, ¿cierto?, poner verbos de acción, mira, así como gestioné, dirigí, qué sé yo, sistematicé, creé, qué sé yo, y ojalá con números, porque en el fondo eso es lo que me permite, ¿cierto?, poder cuantificar el real aporte que voy a poder ser en una organización. Entonces, que sea un currículum, ¿cierto?, que no solamente tenga una cronología de hechos, sino que pueda ser un currículum de acción, que es lo que se llama. Y además, ¿cierto? Un currículum muy limpio, o sea, que sea muy, muy claro, que tenga un resumen, ¿cierto? De qué es lo que tú te dedicas principalmente. O sea, que es como cuando yo puedo en 5 palabras decir a lo que me dedico, o sea, en 5 líneas, digamos, eso es lo que tú vas
y colocas en el resumen de tu currículum, que en el fondo es lo que hace que la persona se haga la idea general de qué es lo que tú estás esos tres hechos, y en el fondo es que sea un currículum limpio, acotado, que tenga claridad y especificación de lo que, de los logros que has realizado, de las acciones que has realizado, y que tenga un resumen atractivo, ¿cierto? Y que pueda sintetizar lo que tú eres, tu oferta de valor, que es lo que se llama. Súper. Bueno, para todos los que se han ido sumando, contarles que Katy es experta en desarrollo de carrera, ella acompaña estos procesos, así que yo les invito también a que sigan su perfil porque siempre tiene unos tips muy, muy, muy claritos y eventualmente también puede asesorarlos y guiarlos en sus propios procesos. Así que después en el post vamos a dejar puesto tu perfil y eso para que todos puedan seguir aprendiendo de esto. Katy, pero una cosa es lo que podemos hacer nosotros, como cuando hablábamos al principio, ¿cierto? Salir, buscamos trabajo, buscamos insertarnos. Bueno, otra línea que quizás para otra vez va a ser el emprendimiento, que ese Ujú, es otro gran tema que podemos así ir es. abordando, pero también esta es una comunidad en general de profesores. Y Ujú, desde ese rol de ser profesores también tenemos la responsabilidad de educar a estas nuevas generaciones. Y así como tú decías al principio, en la generación tuya y en la mía, no nos enseñaron esto, había que salir a buscar trabajo y era como, salía del colegio, universidad, trabajo y de ahí la vida exacto. chica más o menos. Pero hoy día la vida no es así y las exigencias del contexto también son distintas. Y eso nos proyecta a que cuando nuestros estudiantes, pensemos en niños que hoy día están en primero básico, no sé, cuando salgan en 12 años más, el mundo laboral va a ser absolutamente distinto incluso al que vivimos Mm. hoy día. Por lo tanto, nosotros tenemos que preparar a esos niños de hoy para que cuando salgan del colegio, ni siquiera sabemos si van a ir a la universidad, cómo va a funcionar la universidad, si va a existir la universidad, no tenemos idea, Sí, pero de alguna mira cómo ha manera estado este, sí. pero de alguna manera van a tener que vivir, trabajar, producir y algo va a tener que hacer. Entonces, como no sabemos cuál va a ser el contexto, sí sabemos cuáles son algunas habilidades que se van a requerir y que ya se están requiriendo para enfrentar un ambiente tan cambiante, tan incierto de pronto, y desde ahí habilidades que tienen que ver con desarrollo personal, no sé, mentalidad, imagino, ¿cierto? Voluntad, capacidad de trabajo, etcétera, y otras que van siendo más disciplinares. Entonces, pensando en eso, en nuestro rol formativo como profesores, en tu experiencia de lo que hoy día se está necesitando y por ahí poder proyectar un poco hacia adelante, ¿qué cosas crees tú que desde nuestro quehacer docente en la sala de clase podríamos empezar a incorporar como pequeñas cosas, no como una asignatura aparte, sino en las actividades cotidianas Mm. que nos vayan permitiendo esa formación integral que le permitan a nuestros estudiantes ser las personas que necesitan ser en la sociedad del futuro? Sí, yo creo que ahí hay un tema, ¿cierto?, que todavía existe mucho, es que de alguna manera, ¿cierto?, nuestro modelo educativo va a que a uno lo forman para ser un profesional, ¿ya? Como que la meta es poder entrar a la universidad, a un instituto o un centro de formación técnica, pero es estudiar algo más porque en el fondo tienes que buscar trabajo, el estudio también, y como es la realidad chilena, también implica movilidad social, entonces implica, ¿cierto?, que está como orientado a eso. O sea, tú sales del colegio, das la PSU, iba a decir la PEA, das la PSU y, claro, eso es de mi época, y, ¿cierto?, porque tienes que entrar a estudiar algo, algo tienes que hacer. Yo te diría que ese es como el gran error de cómo muchas personas o muchos talentos se ven apagados porque nosotros, y hay muchos memes que probablemente has visto que aparece como un niño que está pintando maravilloso y tiene puros 7 en arte y tiene, no sé, un 4 en matemática. Entonces el papá le dice, lo voy a meter a clases de matemática porque tiene que mejorar las notas. Pero ¿por qué no lo mete a una actividad de arte? Porque ahí está su fortaleza, ahí está el talento. Entonces yo te diría que una de las primeras cosas es como poder dar más espacio
a poder potenciar esa fortaleza. Yo creo que eso hoy en día no se está realizando de la manera que se debería hacer, y pienso que sería una de las cosas. No, La Pablo, era se del la... conocimiento. Ujú. Todas las cosas nuevas que hay parten del conocimiento, de una idea, de algo en lo que tú, ¿cierto?, te manejas bien, eres un experto, y comienzas, y así nacen, ¿cierto?, los emprendimientos de asesorías, de mentorías, de coaching. Entonces, es poder también dar ese espacio de que existe la posibilidad del emprendimiento. O sea, hoy en día eso sí está mucho más interiorizado en los estudiantes, y de hecho yo lo veo mucho en los alumnos que salen de la universidad, que hay gente que tiene claro que no quiere buscar trabajo, entonces que está pensando en el emprendimiento. Pero también esa beta, ¿cierto?, de pensar en que puedes ser tu propio jefe, eso también es algo de lo que se debe como pensar, o también darle alternativa a los jóvenes, digamos. Y lo otro de habilidades personales, yo te diría que ahí la mentalidad positiva, la perseverancia, la dedicación, la disciplina, son cosas que finalmente te llevan a tener un desarrollo más exitoso en lo que tú haces, porque hay cosas, ¿cierto?, que definitivamente cuando uno está estudiando, cuando uno está emprendiendo, lo que sea, ¿cierto?, hay cosas que no te gustan, pero si tú tienes claro el concepto de disciplina, ¿cierto? Sabes que en el fondo son necesarias para un bien mayor, ¿cierto? Que es lo que tú quieres realizar. Entonces también, ¿cierto? Por ese lado son cosas que también se deberían de potenciar. Y también el tema de la marca personal, que es otro concepto importante, que en el fondo uno tiene que tener claridad que eres único. O sea, muchas personas, a lo mejor, o sea, muchas personas hacen asesorías de carrera, con qué es lo que yo hago, ¿cierto? Y ahí en el fondo voy a hablar de otra cosa, que por qué uno pasa por estos procesos de reinvención o de la actividad paralela, que es como el ejemplo mío, digamos. Pero es entender, ¿cierto?, que uno tiene una cualidad o un valor o un conocimiento que es único de desarrollo, que puedes aportar. Tu marca, en el fondo, es lo que a ti te hace diferente, cuál es tu elemento diferenciador. Y desde ahí construyes tu carrera, desde ahí te mueves en tu proceso de empleabilidad, porque tú tienes que entender que eres un ser único. Entonces, tú ahí puedes decir, mira, pueden haber muchos kinesiólogos, yo soy kinesióloga, esa es mi profesión, y hay muchos kinesiólogos, pero no todas las personas van a conectar con lo que yo hago. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su esencia, cada persona le da importancia a una cosa por sobre otra, y eso, ¿cierto? También es importante de que las personas vayan trabajando esa marca personal. Y vayan haciéndolo desde que son, no sé, cuando ya están como a puertas de salir del colegio, comenzar a definir, ¿cierto?, su proyecto, lo que quieren transmitir, lo que quieren proyectar, porque eso es parte, ¿cierto?, de tu todo como un profesional. Al final, el profesional no solamente contrata en un currículum, contratan a una persona que va a ser parte de una familia que es una organización, o van a contratar tus servicios, el cliente, por lo que tú transmites y por qué tanto, ¿cierto?, conectas con lo que esa persona tiene. Entonces, ¿por qué es importante este tema de lo que yo te decía, de poder dar más espacio a las fortalezas? ¿Por qué? Porque pasa un proceso natural que cuando alguien no pudo desarrollar la carrera profesional desde lo que más le gustaba, tienden a existir estos procesos de reinvención profesional. Y en general, cuando estás como acercándote en la mitad de los años, ¿cierto?, de tu ejercicio profesional, vienen estas ganas de emprender, de hacer actividades diferentes, ¿cierto? Y es porque en el fondo algo quedó que no se pudo desarrollar en esa actividad primaria. Y hay personas que dan el giro en 180 grados y se van, ¿cierto?, a dedicar a esa actividad en pleno, y otras, ¿cierto?, seguimos esta línea en paralela porque ambas cosas nos gustan, pero igual sentimos que tenemos algo más que aportar. Y es ese proceso de reinvención, ¿cierto?, que viene en esta mitad de la vida donde tú quieres aportar algo más. Oye, es tremendamente importante lo que nos hablas en términos de marca personal, porque tiene que ver también con un profundo conocimiento de sí mismo y es algo que hemos estado hablando también en estos 16 días que hemos estado conversando, eh, que es desde dónde hago lo que hago en el fondo.
Pero ahí hay otro tema que me gustaría para poder cerrar esto o no cerrar, pero en el fondo hacer un doble clic en el tema de marca y es en el uso de redes sociales. ¿Qué importancia tiene el perfil que tengo en redes sociales para todo mi desarrollo de carrera, empleabilidad y demás? Mira, ahí hay un tema bien, bien importante porque hoy en día las redes sociales tienen aspectos muy positivos, pero otros muy negativos, ¿ya? Y bueno, tú que estás en contextos también educacionales sabes con certeza eso. Entonces, cuando uno dice, no, yo publico lo que sea porque yo soy transparente, porque así soy yo, eso está bien. O sea, en el fondo uno siempre tiene que ser leal consigo mismo. O sea, si tú quieres dar a conocer una postura o tu pensamiento, eso está bien, porque es parte de lo que tú quieres representar. Pero tienes que saber que hay cosas, ¿cierto?, que no a todo el mundo le va a gustar. Y en un contexto laboral, de búsqueda de trabajo, o sea, más del 70% de las personas buscan los perfiles de las redes sociales de estas personas. Entonces, si tú, o sea, ¿y por qué? Porque en el fondo tú lo que necesitas saber cuando no conoces a la persona, porque no es un referido, sino porque te llegó la postulación, tú necesitas saber quién es esta persona. Entonces, yo necesito recabar la mayor cantidad de antecedentes posible. Entonces, me voy a las redes sociales y la gente revisa tu Facebook, revisa tu Instagram y ahí está, ¿cierto?, la información y esa va a mostrar lo que tú eres. Entonces, si tú quieres ser siempre transparente contigo mismo, hazlo. Pero tienes que saber, ¿cierto?, que en otros contextos esa información no siempre nos beneficia. Y está este tema, ¿cierto?, lo que se menciona que es la huella digital, ¿cierto?, que es esto que uno publica y nunca jamás logras borrarlo, queda para siempre en internet y todo el mundo lo va a ver siempre. Entonces, es muy importante cuidar esos aspectos. Lo otro es LinkedIn. Yo creo que esa red es una red profesional. Para mí es para hacer contactos, para generar contenido, siempre desde un ámbito profesional. Cuando tú empiezas a ver que las personas comienzan a opinar de otros temas, se genera como un ambiente que no es el adecuado en esa red que es profesional. Porque LinkedIn la crearon para eso, para que en el fondo existiese un lugar donde todas las personas que están, ¿cierto?, asociadas al desarrollo de carrera, de empleabilidad, tengan un lugar para poder, ¿cierto?, conectarse, para poder mostrarse, presentarse. Entonces, cuando empiezas a mostrar otro tipo de cosas, tienes que saber que hay una consecuencia implícita, ¿cierto?, de que no todo el mundo le va a gustar ni va a conectar con lo que tú eres. Y eso es así. Entonces, en el fondo, si uno quiere ser coherente consigo mismo, hazlo. Pero hoy en día a nosotros nos revisan todo. Entonces, es el lado negativo de las redes sociales. El lado positivo, ¿cierto? Que muchas personas logran conectarse, logran, ¿cierto? Con Facebook, cuando empezó a aparecer Facebook, todos nos reencontramos, ¿cierto? Con compañeros de colegio, hay gente que, no sé, que lo tuvimos en los primeros años de colegio y nos volvimos a encontrar. Fueron cosas muy positivas, pero de a poco, ¿cierto? Se fue dando este lado negativo también. Entonces hay que sopesar, ¿cierto? Y contrastar los beneficios y las desventajas de eso. Sí, qué lindo esto, el poder darnos este tiempo de reflexionar sobre todo esto que significa, bueno, quién soy yo como profesional, hacia dónde quiero avanzar, cuál va a ser la marca que quiero producir en mí para salir, ¿cierto? Cuál es el desarrollo de carrera que quiero tener, entonces una invitación a mirarnos, no, no es solo Mm, salgo a la universidad y voy a buscar trabajo, sino ¿qué es lo que me mueve? ¿Cuál es el motivo que genera que yo actúe, que yo accione, que yo diseñe, que yo me relacione con distintas personas? La importancia de relacionarse mm, positivamente, de construir comunidad, de hacerme corresponsable del éxito también del otro, donde finalmente si vivimos y si compartimos en un espacio de respeto mutuo, hay espacio para todos, no, no exacto. necesitamos. El otro día uno de los invitados dijo algo que me encantó y que me parece que calza perfecto aquí, que tiene que ver con esto de ir codo a codo y no a codazo.
Entonces, Sí, me parece que es perfecto, o sea, en el es fondo eso perfecto. es que te voy acompañando, pero no necesito tirarte para el lado, necesito actuar también desde el amor, desde el respeto, desde la honestidad. Entonces se empiezan a vincular todos estos valores que están también a la base del ser educador y cómo yo desde esa base, desde esos valores que sustentan mi actuar, impulso, estimulo, guío e ilumino a mis estudiantes. Entonces es un bonito desafío. Y desde ahí, Exacto. Katy, ya para ir un poco cerrando esta nutritiva conversación que nos has regalado, que me has permitido tener acá, si desde tu gran experiencia apoyando, acompañando el desarrollo de carreras de profesionales, tuvieras que darnos dos mensajes. Uno para los muchos que están acá y seguro los que los van a ver después asociado bueno, cuando salgo a buscar trabajo, cuando salgo de la universidad, cuál debe ser mi actitud, mi foco. Y luego para los que ya están en ejercicio, ¿qué podemos hacer por nuestros niños en dos palabras o en una frase en cada área, pero para poder dejar eso como mensaje? Mira, para las personas los estudiantes, los que están saliendo al ámbito laboral, o sea, para mí el mensaje es que planifiquen lo que quieren ser, recuerden por qué estudiaron lo que estudiaron, por qué eligieron esa carrera y vayan, ¿cierto? Y dirijan las acciones en función de esa vocación que los movió a estudiar eso. Entonces, si yo quise estudiar porque quiero ayudar a las personas, que esa sea mi motivación, que eso sea cierto lo que a mí me mueve todos los días cuando me levanto, porque la medida que yo hago algo, porque es mi motivo, mi meta, mi misión, todo el resto viene por añadidura, porque en el fondo es lo que yo voy a hacer mejor, porque es lo que me mueve como persona. Entonces yo los invitaría, ¿cierto?, como a repensar y plantearse qué los motivó a tomar la decisión de estudiar eso y que esa motivación sea que los mueva ahora en su desarrollo de carrera. Y para las personas y los profesionales, ¿cierto? Que están a lo mejor en esta búsqueda de trabajo que claro, o sea, han tenido cierto un bagaje, el trabajar codo a codo, ¿cierto? Yo creo que es como el mensaje, generar alianzas de trabajo, el poder, ¿cierto? Potenciarse y poder, ¿cierto? Generar iniciativa, o sea, apoyarse. Yo creo que ese es el tema y ahí está el valor de las redes de contacto y de las oportunidades que te dan. Y para la gente que está en proceso de formación, nuestros niños, nuestros alumnos, yo creo que los profesores son vitales porque son ellos los que están gran parte del día con los niños y es cierto potenciarlos a que busquen cierto lo que los mueve de verdad, a que puedan desarrollar sus talentos, sus fortalezas, ¿cierto? Porque hay un artículo del Harvard Business Review que dice que en el fondo cuando tú tienes de una fortaleza, llevarla a un nivel excepcional es mucho más sencillo que cuando yo, cierto, una cualidad que la tengo en un nivel mediocre, o sea, en un nivel regular a malo, llevarla, cierto, a un nivel mediocre me requiere el doble de tiempo que llevar la fortaleza a un nivel de excepcionalidad. Entonces, ¿por qué vamos a desperdiciar ese recurso si en el fondo ahí está el talento de esa persona? Yo creo que es creer en los niños, potenciarlos, ¿cierto? Y que sueñen, porque hoy en día viene todo tan estructurado que yo creo que la capacidad de crear, de imaginar y de soñar está un poco más restringida, más limitada. Ay, qué linda. Gracias, Katy, por este espacio. Yo otra vez invito a todos los que están acá, a los que nos van a escuchar después, a que sigan el perfil de Katy, porque todos los días está posteando cosas muy interesantes, también haces lives, vas comentando distintos temas, a veces lecturas, Uh entonces -huh. es un perfil muy activo que yo las invito de verdad con mucho cariño a que lo sigan porque van a aprender mucho, particularmente a quienes están en este proceso que significa salir a descubrir un mundo nuevo, el mundo laboral que está lleno de oportunidades, pero Así de es, oportunidades que necesitan buscarse seria y responsablemente. Así es que tal cual. ah,
Gracias, 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 Katy. Gracias, Gracias por Vero. acompañarme en este espacio, cerrando este ciclo que de verdad estoy muy feliz de haberlo cerrado contigo, que te tengo gran aprecio y valoro mucho todo lo que haces. Así que gracias, Gracias, gracias. Verónica, por la invitación y igual felicidades de nuevo por tu día. Creo que haces una labor maravillosa. Te admiro mucho también y tienes una profesión que es muy, muy importante en nuestro medio. Así que tienes una gran responsabilidad también. Linda. Así, así que Besos, un beso grande. seguimos Cuídate hablando. mucho. Gracias, cariños a todos los que nos acompañaron y vamos a Gracias. ver cómo guardamos esto porque parece que cambió el sistema. Chao, Katy. Chao, chao. A ver cómo cierro esto. Tengo un problema. Oye, bueno, están ahí todavía. Abrazos, besos para todas. Dani, gracias por estar. Fran, gracias por estar. Feliz día. Qué lindas son. Gracias por acompañarme este día. Espero poder dejar guardado esto porque déjenme decir, ¿quién más? Cami, qué linda. Pili, ay, me van a hacer llorar, niñitas. Son lindas, las quiero mucho y espero de verdad poder verlas pronto. Gracias, Dani. Oye, ¿saben qué? Hoy día eh, lindas. Aquí está. Besos a todas, las quiero mucho, cuídense, seguimos en contacto.